TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento. Memorias de una abuela apostadora, de Dayal Kaur Khalsa, Ediciones Ecaré. La abuela había vivido muchos años, decía ella, y había aprendido una que otra cosa. A veces, a medida que yo crecía, me miraba de cierta manera y anunciaba: déjame darte unos pequeños consejos amistosos. Y después me hablaba de la ley de la vida, que no era una, sino muchas leyes. Una era sobre la mejor manera de pintar a la gente. Siempre colorea las mejillas de rosado y ponle sonrisas radiantes para que se vean saludables. Otra ley tenía que ver con poner los ojos viscos. No lo hagas, porque se te reventarán los tendones y los ojos se te quedarán así para siempre. Y cada vez que yo le hacía una pregunta para la cual no encontraba respuesta inmediatamente, me decía lo mejor, la mejor ley de la vida: no te preocupes, tarde o temprano, cada olla encuentra su tapa. Pasábamos casi todo el tiempo muy tranquilas bajo el sauce, las dos solas. Teníamos visitantes ocasionales bajo nuestro sauce. Niños sosegados, el gato vecino de paso a algún otro lugar, el cartero y dos monjas altas que vivían al doblar la esquina. Y todos los jueves en la tarde llegaban las damas del sol. La abuela añoraba la emoción de sus tiempos de jugadora, así que organizó el club de naipes de las damas del sol con las demás abuelas del vecindario. Se reunían en nuestro patio. Al principio jugaban canasta y apostaban centavos. Luego, para hacerlo más interesante, la abuela sugirió que jugaran, por lo que ella llamaba bagatelas: estuches de lápices labiales, polveras, pildoreras, amuletos, prendedores, dijes, cualquier cosa que fuera brillante y dorada. Mi abuela lo ganaba todo. Cada año, la abuela hacía un largo viaje en tren. Atravesaba todo el país para visitar a su hijo en California. Viajaba en el Expreso de Santa Fe. Y ese tren era tan lujoso, decía ella, que todo el viaje lo pasaba remojándose en una gran bañera blanca llena de jugo de naranja. Al llegar a California, color naranja brillante, decía ella, su hijo la esperaba en la estación, la llevaba a su bungalow rosado y organizaba en su honor una maravillosa partida de póker que duraba 2 semanas. No faltaba ningún amigo. Jugaban póker sin parar, masticaban chicle, comían papitas fritas y tomaban tónico de celery. La abuela gozaba un mundo. Una vez regresó a casa con un premio fabuloso que había ganado en un juego de póker: un brillante anillo de oro con 2 relucientes chispitas de diamante. Me dejó sostener el anillo un rato y dijo que cuando creciera sería mío. Después lo metió en una bolsita de terciopelo verde y lo guardó en su gaveta con los demás tesoros. Fue más o menos en aquel entonces cuando la abuela decidió que ya era hora de que yo aprendiera a jugar cartas. Una noche, después de cenar, limpió la mesa rápidamente. Hizo montoncitos de centavos y sacó una baraja nueva. Me enseñó a jugar a la pesca, a la vieja y al gin rummy. Al principio apostábamos solo los centavos polvorientos sacados de su gaveta. Pero al cabo de unas cuantas semanas de lecciones, aprendí a sostener las cartas pegadas a mi cuerpo para que nadie las viera y a no saltar en mi asiento gritando: ¡adivina lo que tengo!, cada vez que me tocaba una buena mano. Entonces, la abuela me enseñó a jugar lo que ella llamaba cartas de verdad.
escalera de póker, póker abierto de 5 cartas, cambio de 3 cartas, Chicago y blackjack. La abuela seguía usando los viejos centavos de su gaveta. Yo usaba mi mesada. Para que sea más interesante, sugirió la abuela. Ella arrasó conmigo. Lo poco de mi mesada que no perdía jugando póker, lo guardaba en una caja de zapatos en el fondo de mi armario. Estaba ahorrando para comprarme una pistola Ping Pong Pow. Era una bazuca gigante de plástico que escupía pelotas de ping pong. Ahorré y ahorré y ahorré hasta que por fin tuve suficiente dinero para comprármela. La abuela me llevó al centro, al departamento de juguetes de Macy's. Corrí al estante de armas de fuego y tomé la pistola Ping Pong Pow. La abuela tomó una muñeca María mojada. Puso la misma cara que cuando me advirtió de los cosacos y los huecos. Miró mi bazuca gigante y sacudió la cabeza. «Déjame darte un pequeño consejo amistoso», dijo. «Las pistolas son para los varones. Las niñas juegan con muñecas. Compra la muñeca». Nunca antes había estado en desacuerdo con mi abuela, pero ¿una muñeca? No, dije, cualquiera puede jugar con cualquier cosa. Esa fue la única discusión que la abuela y yo tuvimos. Adivinen quién ganó. Todos los días, al salir del colegio, iba a la casa a almorzar. La abuela me esperaba sentada en el comedor. Yo solo comía sándwiches cortados en 4, sin la corteza. La abuela me entendía, porque su sándwich favorito era una banana enrollada en un pedazo de pan de centeno. Nunca me sentaba a comer. En cambio, mientras la abuela escuchaba las novelas en la radio, yo recorría la alfombra de la sala pisando solo las rosas. De vez en cuando daba una vuelta al comedor para tomar uno de los pequeños sándwiches que mi abuela me ofrecía. Un día, la abuela se enfermó. Los ojos se le pusieron amarillos y mis padres la llevaron al hospital. Cuando regresé a almorzar, la puerta estaba cerrada con llave. Una vecina me llamó. «Tu madre dejó dicho que almorzaras en mi casa». Me senté en su cocina silenciosa, sin radionovelas, y me comí un sándwich cortado solo en 2 pedazos. Luego volví al colegio. Cuando regresé a las 3 de la tarde, la puerta estaba abierta. Entré al comedor oscuro y vi a mi madre sentada en la mesa. «Tengo algo muy triste que contarte», me dijo. «¿Sí?», dije yo. Y ella dijo, «Tu abuela murió esta tarde». Y yo respondí lo que algunas veces había oído decir a los demás. «Ah, lo siento». Y subí las escaleras al cuarto de mi abuela. Abrí la gaveta de los tesoros y me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Los centavos, la botellita de agua de colonia, la foto, sus horquillas, su dentadura y la bolsita con el anillo. Luego abrí su armario y me metí adentro. Cerré la puerta tras de mí y abracé sus amplios vestidos, respirando su olor. Y esa es la historia de la vida de mi abuela, tal como ella me la contó y como yo la recuerdo. Cuando crecí, mi madre me dio el anillo de oro y diamantes de la abuela. Y aunque descubrí que no era de oro verdadero y que los diamantes eran solo pedacitos de vidrio, yo no cambiaría nunca el anillo de mi abuela, ni por todo el oro y los diamantes del mundo. Memorias de una abuela apostadora, Dayal Kaur Calza, Ediciones Ecaré. Primer Movimiento y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan Y en este momento son las 8 de la mañana con 13 minutos. ¿Qué radioteatro? Ay, Amalia. Bueno, ya se fue Amalia por allá. Ya no nos hizo... La abuela apostadora. Esa abuela apostadora. Querida Juana Inés de esa jefa de información, buenos días una vez más. Nos volvemos a saludar en esta hora. ¿Cómo están? Qué Buenos cosa. días. Empezamos con libros para niños y para todo el mundo. ¿Qué tal, querido Miguel Ángel Quemain? ¿Cómo ves estos radioteatros? Hola, Luisa, pues extraordinarios, evocadores y de la simplicidad más compleja que puede uno tener.
Así es, nos llegó a las fibras, pero bueno, tenemos muchas conversaciones esta mañana. Andamos sentimentales porque no nos queremos ir de la FIL Guadalajara. Hemos disfrutado muchísimo esta semana. Llegamos, ¿qué día llega? Ya no sé. Yo el viernes. Ya no sabemos ni qué día llegamos. Nosotros realmente estamos desde hace 2 semanas pensando, planeando, imaginando la feria. Y quizá desde hace mucho más, pero lo que nos da tanto gusto es poder saludar a nuestros amigos de TV UNAM, familia de TV UNAM, a la familia de Radio UNAM, y contarles que, bueno, vamos a tener un programa todavía lleno de muchísima información, de muchas discusiones y sobre todo de libros y mucho más libros. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra nota? Vamos presentando a la invitada que, si nos están viendo, ya sabrán que está sentada con nosotros y que nos entusiasma muchísimo, Miguel Ángel. Sí. El libro Pueblo, Ciudadanía y Sociedad Civil, aportes para un debate, pretende acercar a los lectores a la reflexión sobre la problematización de los conceptos pueblo, ciudadanía y sociedad civil. El documento, coordinado por Lucía Álvarez, ofrece distintas formas de abordaje y ángulos de lectura en torno a sus contenidos, distintas aproximaciones metodológicas y conceptuales para analizar sus significados y subrayar la importancia de diversos sujetos, procesos y fenómenos políticos sociales. Los textos reunidos en esta obra analizan experiencias y procesos históricos que son precisos y que tienen un carácter más político e ideológico y desembocan en una reflexión teórico-académica. Vamos a conversar con Lucía Álvarez, doctora en Sociología e investigadora titular C en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde coordina el proyecto de investigación Construcción de Ciudadanía en la Ciudad de México y el programa de investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Medio Ambiente desde 2007. Lucía, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gustazo, Lucía. Lucía Álvarez, este libro sobre todo busca definir a través del tiempo conceptos, ideas concepto, como las llamas, aludiendo a ciertas corrientes teóricas, que son pueblo, ciudadanía y sociedad civil, o lo social, como lo llamas tú. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cada uno de estos temas y por qué nos preocupan hoy más que nunca? Bueno, precisamente porque, como lo acabas de mencionar, son conceptos e ideas, ¿no? Formas de expresión de fenómenos sociales y políticos que han acontecido desde muchos siglos atrás y que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hablar de pueblo, de ciudadanía y de sociedad civil hoy, pues es hablar de muchas cosas, ¿sí? O sea, como tantos conceptos, condensan un conjunto de experiencias humanas tratando de expresarse ahí, pero que a lo largo del tiempo distintos actores sociales y políticos han ido apropiándoselos y dándoles contenidos distintos. O sea, los 3 conceptos son polisémicos, sin duda, son muy polémicos por lo mismo, ¿no? Hay muchas maneras de nombrarlos, de darles contenido, y por eso consideramos que hoy, en el siglo XXI, que siguen vigentes, ¿no? Los 3, vale la pena reflexionar acerca de qué es lo que nos quiere decir hoy cada uno de ellos. Entonces, un poco la idea es verlo sí académicamente, sí desde el punto de vista conceptual propiamente dicho, pero también cómo el ciudadano de a pie, la gente común y corriente, los movimientos sociales y políticos los han resignificado, ¿no? Entonces, un poco esa fue la intención de este libro, que tiene como antecedente un seminario en el que convocamos precisamente a distintos especialistas a analizar estas temáticas, ¿no? Entonces, ahí es donde está, yo creo, el aporte, en poner otra vez en el tapete de la discusión estos conceptos. A ver, a mí me gustaría empezar, ahora sí que vámonos por partes hablando de cada uno, porque uno de estos conceptos que más da vueltas en la mesa de Primer Movimiento a lo largo de semanas y semanas y meses es el de la sociedad civil. Sí. Y dependiendo de quién hable de la sociedad Así civil, es. dependiendo de cómo nos va, es que todo es culpa de la sociedad civil, o es que gracias a la sociedad civil, o es la responsabilidad de la sociedad, o es que debería de hacer esto la sociedad civil. Y de pronto todos nos quedamos como, bueno, ¿y a quién le están hablando cuando nos dicen esas cosas? ¿O con quién estamos dialogando? ¿De qué? ¿Podemos empezar con ese? Con mucho gusto. Efectivamente, ese es el punto exactamente que tú mencionas. Dependiendo cuál sea la aproximación y quién lo mencione, se le imputan una cantidad de significados y de responsabilidades también. Porque la sociedad civil ha sido
pensada como la gran protagonista, por ejemplo, en el 85 en México, ¿no? En la Ciudad de México y en muchos otros procesos. Pero también efectivamente de repente es la que no hace nada, la que solo exige, la que quiere determinar orientaciones y contenidos. Entonces, ese es precisamente el debate, ¿no? ¿Desde dónde leemos cada uno de ellos? La sociedad civil también ha dado lugar a debates teóricos muy importantes. Hay grandes, digo, desde Hegel, Gramsci, Arato y Cohen, Alberto Olvera aquí en México. O sea, hay una aproximación teórica muy vasta, muy compleja. Entonces, quiere decir muchas cosas. Pero bueno, en una dimensión general, por lo menos desde mi perspectiva, es precisamente una manera de nombrar a lo social, a cómo lo social interviene en la dirección del mundo, de la política, de los grandes proyectos. No solamente es el Estado, no solamente es el mercado, que son sin duda los grandes protagonistas de los últimos siglos, sino la sociedad a través de su voz, de su organización, de sus formas de expresión, ha tratado de incidir y de tomar parte en todos estos debates. Entonces, yo diría que la sociedad civil está ahí colocada y que por lo mismo también no es un actor, sino un conjunto de actores. Desde ahí hay que mencionarlo, ¿no? Muchas personas piensan que es un solo actor, que se llama sociedad civil. No, sociedad civil agrupa a muchos actores diversos, cuya característica es que no forman parte ni del Estado ni del mercado, sino de muy diversos sectores sociales y participan de muchas maneras también en los grandes procesos del desarrollo de la humanidad, ¿no? Lucía, hemos hablado aquí de muchas veces también, y por eso elegimos también hablar un poco de este libro, porque forma parte de nuestras obsesiones colectivas. Qué bueno. De la utilización política del lenguaje, ¿no? Hemos hablado con Concepción Compani en esta misma semana sobre este tema, sobre cómo, por ejemplo, hay términos que nos han arrebatado, ¿no? Pienso en solidaridad, que es de los más ominosos, pero también que está tan en discusión a nivel de muchos países, que es populismo, democracia, todos estos términos que cada quien utiliza como quiere, ¿no? Así es. Y que van significando diferentes cosas a través del tiempo. Lo mismo sociedad civil lo menciona, no era lo mismo hablar de la participación ciudadana en los 70 que hablar ahora. Así es, exactamente. Y no es desde el mismo sitio. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo estudiarlo? ¿Y por qué estudiarlo? Creo que eso es más interesante, digamos, pensando en que quienes nos escuchan no son ni filólogos, ni analistas del discurso, ni sociólogos, pero que usan el lenguaje y construyen una cierta realidad y un cierto sesgo al momento de utilizarlo todos los días. ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué se dice y cómo se dice? Y que pasadita les dicen que son la sociedad civil y dicen, bueno, ¿y yo por qué? ¿No? ¿Y yo por qué? ¿Y yo qué hice o qué? Exactamente. ¿En qué momento me formé? Y otros al revés, otros se sienten muy orgullosos de ser sociedad Exacto. civil. Entonces hay que ubicar eso. Yo creo que ese es el tema, que como tú lo mencionas. Primero, ¿por qué? Simplemente porque se siguen utilizando, siguen vigentes, ¿no? Ya no han pasado de moda. O sea, es cierto que se han reconvertido, es cierto que han tenido significados muy distintos, pero yo digo, mientras los ciudadanos, los grupos organizados, los políticos e incluso el discurso oficial siga acudiendo a estos conceptos para nombrar procesos, actores, circunstancias, los científicos sociales tenemos la obligación de entender de qué se trata. Ese es el motivo fundamental de esta reflexión. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, precisamente yo creo que ha habido digamos, a grosso modo, como siempre un desdoblamiento entre el pensamiento y el contenido teórico académico y el pensamiento político y social. O sea, hay, digamos, el pueblo, ¿no? Imagínate, ¿qué quiere decir el pueblo? Desde la Revolución Francesa es una gran temática, además es nosotros el pueblo, es decir, los ciudadanos que después fueron nombrados como tal.
pero que a su vez en nombre del pueblo se han hecho y se han dicho una cantidad de cosas, a veces muy interesantes y a veces unas barbaridades, y a veces sujetas también a manipulaciones. Entonces, si ustedes ven en el libro, precisamente, es muy interesante cómo el tema del populismo, que en México lo tenemos como, de alguna manera, visto como una especie de un tema cuestionable, un proceso que ha depredado circunstancias políticas e históricas. Partha Chatterjee, el primer autor, que es un autor indio de la India, y lo aclaro así porque ellos aclaran que no son hindús, sino indios, él lee desde Asia, desde el sur, digamos, de otra manera, la importancia y la vigencia del populismo. Entonces son muy interesantes cómo hay aproximaciones, la que hace Nora Rabotnikov, que es de primer nivel, también referida ahí sí al caso mexicano, de alguna manera no coincide precisamente con la de Partha Chatterjee, y no es quien tiene la razón, es que estamos hablando desde latitudes y circunstancias históricas y políticas muy distintas, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando escuchamos populismo puede ser lo más bello como lo más espeluznante, y también nos pasa en nuestro país algo muy similar con la palabra democracia, También. que se ha discutido mucho en esta FIL Guadalajara. Sí. Me quedo pensando en precisamente el coloquio de los acosos a la civilización de Así hace es. unos días, donde había muchas opiniones sobre la democracia, y de pronto yo escuché por ahí que alguien decía, pero es que tú no estás hablando de la democracia, y otro contestó, bueno, la democracia como la entendemos ahora. Así Dije, es. bueno, pues yo quién sabe qué estoy ya entendiendo por democracia, porque entre los que dicen que sirve, los que no sirve, los que no definen todavía de qué estamos hablando, ¿qué pasa con esa discusión? Por ejemplo, con la democracia en México relacionada con pueblo, ciudadanía y sociedad civil, que es algo que está Sí, completamente totalmente ligado. relacionado. No, pasa un poco lo mismo. O sea, la democracia, bueno, tiene orígenes, ¿no? Digo, ahí podemos hablar desde Grecia y Roma, o si queremos ya siglo XVIII y XIX, cuando se institucionaliza la democracia liberal que hoy conocemos, ¿no? Pero en ese marco se ha también hecho presentes no solo otros discursos, otras experiencias que han tratado de darle un contenido diferente, más sustantivo, que va más allá, por ejemplo, de decir es un sistema electoral representativo. Claro que eso es la democracia, pero no solo eso. Entonces, se ha abierto, me acuerdo hace unos años que hubo todo un debate muy interesante, la democracia con adjetivos, ¿no? Y que hubo toda la cuestión si hay, la democracia es una sola y tiene subtemas, o hay democracia social, democracia electoral, democracia cultural inclusive, ¿no? Entonces, ese es un poco, por eso el libro dice es aportes para un debate. Realmente estamos tratando de poner algunos acercamientos, algunos ángulos de lectura que tiene que ver con estos temas que yo creo que son totalmente vigentes e indispensables. O sea, no podemos hablar tampoco en el aire. Cualquier cosa es sociedad civil, cualquier cosa es ciudadanía, cualquier cosa es democracia. No, sí hay coordenadas para identificarla, pero también los contenidos se han ido enriqueciendo y complejizando. Entonces, yo diría que esto es como un punto de partida para la reflexión, ¿no? Y los medios han jugado un papel fundamental, ¿no? Yo recuerdo También, en 85 la crónica del terremoto de Monsiváis y lo que reunió en torno a San Juanico, las costureras, todo este mundo, se llamaba su libro Entrada Libre, Crónicas Así de una es, sociedad así que se es. organiza. Así es. Los nombres de esta organización estaban también delimitados por formas que el derecho y la reflexión jurídica fue delimitando y fue poniendo conceptos también sobre el ciudadano Así es. y sobre las formas específicas de su conformación como sociedad civil. Así Pero es. esta parte, Lucía, de los medios es una parte de las más tóxicas, ¿no? Yo creo que tiene las dos posibilidades. Puede ser muy tóxica porque efectivamente se presta para la manipulación o el establecimiento de contenidos X y desconocer otros, pero también, bueno, como sabemos en todo, hay quienes utilizan los medios o acceden a ellos para difundir precisamente las otras versiones de, ¿no? Cuando hablamos de los medios, hablamos de Televisa y Televisión Azteca, vamos por ahí, por donde tú dices, pero bueno, afortunadamente ya tenemos otros medios como ¿no? Y como Radio Educación y bueno, tantas otras, hablando de México, que han dado voz y cabida a estas otras dimensiones y acercamientos, y nos han permitido darnos cuenta que no son temas ni resueltos, ni fáciles, ni con una sola definición.
Entonces, donde además la gente, los ciudadanos, el pueblo, todo esto que estamos diciendo, le ha impreso, digamos, contenidos, ¿no?, que hoy por hoy son completamente valiosos, ¿no?, y que nutren, yo creo, la reflexión, ¿no? Hay un tema con el que yo querría cerrar esta conversación, Lucía Álvarez, a reserva de que lo sigamos platicando, porque como te digo, son de los temas que nos van asolando de pronto. Hablas de una virtual división entre lo social y lo político. Hay una idea de que son cosas completamente distintas. Aquello que quiere la gente, el pueblo, la ciudadanía, depende. Un maestro mío decía, nos llaman el pueblo cuando nos quieren levantar en armas y nos llaman la ciudadanía cuando nos quieren cobrar impuestos. Entonces, bueno. Muy buena puntualización. Una aproximación a este dilema, pero digamos, a ver, es entre eso, ¿no?, y quienes están encargados de tomar decisiones, de legislar. Entonces, ¿cómo lo vivimos? O sea, ¿cómo lo vemos y qué hacemos a partir de ello, desde el punto de vista de las ciencias sociales? Mira, yo creo primero, la división entre lo social y lo político, yo creo que es completamente formal, o sea, no es real, es precisamente lo que tratamos de mostrar en nuestros trabajos, que esto está totalmente imbricado, ¿no? Lo político es la expresión de lo social en la dimensión que tiene que ver con el poder, con la toma de decisiones, con etcétera, ¿no? Entonces yo no comparto que haya una división, ¿no? Pero ¿qué hacemos ante eso? Es precisamente decir, bueno, el discurso oficial, porque ese es el que establece esas diferencias, ¿no?, que tú dices, para una cosa somos ciudadanos, para otra pueblo. Pero trabajos que vienen aquí, por ejemplo, el de Paul Ice, que es interesantísimo, él muestra cómo la gente se autonombra pueblo para defender sus derechos, en este caso las autodefensas, y pone varios ejemplos muy interesantes, y Alejandra Leal también, que es muy interesante porque ella parte de la experiencia del 85, donde la sociedad civil era lo establecido como, o sea, a partir de lo que menciona Miguel Ángel de Monsiváis, pero dice, resulta que también emerge después la noción de pueblo. O sea, como que hay momentos donde se posiciona una, hay otros donde se posiciona otra, y lo interesante es ver también los actores sociales con cuál se identifican y cómo ellos se sienten ahí, digamos, asumidos, representados, ¿no? Entonces, yo por eso creo que o sea, hay que distinguir más bien, eso sí, siempre de cómo nos nombran a cómo nos nombramos también nosotros. Nosotros somos los protagonistas a los que se refieren esos conceptos. Entonces, ¿cómo vemos nosotros si estamos identificados ahí o no? ¿O estamos siendo sujetos de una esquematización, de una reducción, ¿no? O que alguien no va. habla por nosotros. Alguien habla por nosotros, ¿no? Yo diría que son solo algunos elementos como para seguir tejiendo sobre esta materia. ¿Quiénes son las voces que están en este libro? Porque por aquí ya estabas mencionando a Alejandra Leal Martínez, pero hay más autores que claro, que somos 9. Hubo más que participaron en el seminario, pero bueno, no todos pudieron por distintos motivos mandar su trabajo, pero es una idea de una diversidad también, no solamente en términos de latitudes, de que hablan de distintos lados, sino también de especialidades, de disciplinas. Está el doctor Partha Chatterjee, que yo mencionaba, de la India, el doctor Luis Tapia, que es boliviano y que tiene un manejo muy particular de lo que es hablar de pueblo y ciudadanía en una condición multisocietal, como él menciona. Está Nora Rabotnikov, que es filósofa política de la UNAM y que ha tenido un aporte muy relevante. Está Manuel Canto, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, politólogo. Está el doctor Víctor Manuel Durán, del Instituto de Investigaciones Sociales, que ha trabajado muchísimo el tema de ciudadanía. Se me están pasando algunos. ¿Quién más está ahí? Carlos San Juan Victoria. Carlos San Juan Victoria, que es de la Dirección de Estudios Históricos y que es quien hace el prólogo. Él participó en el seminario, pero desafortunadamente no pudo también ya mandar un trabajo, entonces lo comprometimos con el prólogo porque le da muy buen telón de fondo al contenido, ¿no? Entonces somos solamente una muestra de algunos de los que estamos en este tipo de discusión, ¿no? Pues vamos a seguirlo discutiendo. Les agradezco mucho la invitación y pues adelante con
con Esto. estas discusiones. Gracias, Lucía Álvarez, coordinadora de Pueblo, Ciudadanía y Sociedad Civil, Aportes para un Debate, coeditado por Siglo XXI y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Música, Miguel Ángel. Vamos con música con Aide Milanés, Si vuelves. Si vuelves, vuelve para que la vida pueda florecer, no para el hastío, no para el reproche, no, para el torpe anochecer, contigo, sin ti. Si vuelve para amarnos en las cosas más sencillas, como el árbol, el camino, vuelve, como hablar de nuestro amor, ya viejo amor, cierto amor. Si vuelves, Primer movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nota del día. Crónicas en Primer Movimiento, Sustentabilidad, es el primer libro de esta serie que recopila una selección de las participaciones semanales del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad en el noticiario matutino Primer Movimiento de Radio UNAM. En México se trata de temas coyunturales con las contingencias ambientales en la Ciudad de México y el programa Hoy No Circula, los desastres ecológicos y daños a los ecosistemas y la biodiversidad en distintas regiones, las cumbres mundiales e impactos del cambio climático discutidos en investigaciones científicas, los acuerdos, normas y omisiones a nivel jurídico, hasta las implicaciones por la presidencia de Donald Trump. ¿Qué tanta cosa nace aquí en Primer Movimiento? Es una maravilla. Crónicas en Primer Movimiento, Sustentabilidad de Mireya Imas y Marjorie González se presentará mañana sábado 2 de diciembre a las 17:30 horas en el Salón Antonio en la Torre, en la planta alta aquí en la Expo Guadalajara. Y para hablar del libro está ya con nosotros Marjorie González, quien es divulgadora científica y coautora y amiga de este programa. Oye, ¿no les emociona que este programa ya esté produciendo libros? A mí sí. A mí Marjorie, no solamente es emocionante, creo que las discusiones que se generaron en el espacio precisamente del PUES nos cambiaron a todos y realmente nos dieron muchísimas cosas, los admiramos mucho y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo van con este libro? No, pues yo estoy muy emocionada, fue un trabajo, desde que entró el maestro Fernando Chamizo, ¿no?, a la oficina, yo dije, ay, ya viene más chamba, pero fue un trabajo súper emocionante, también muy interesante porque nosotros nos propusimos no solamente estar dando opiniones, editorializando las noticias ambientales, ese era un objetivo, pero sobre todo el objetivo era hacer divulgación de la ciencia, de las ciencias de la sustentabilidad. Y entonces no solamente estábamos buscando qué decía la prensa nacional o la prensa internacional sobre temas ambientales, sino qué decía la prensa científica.
¿no? Entonces, muchos de las editoriales que estuvimos elaborando, Mireia y yo, que estuvimos, además nos deschongábamos, porque el problema no era encontrar temas, sobraban los temas, el problema era cuál. Y muchas veces nos ocurrió que había alguna noticia o algún texto que nos interesaba y en el último momento algún secretario de Medio Ambiente o secretaria de Medio Ambiente cometían un gazapo y era necesario tener que cambiar toda la editorial en el último momento, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí fue un ejercicio muy interesante de querer llevar información muy fresca, muy rigurosa, datos y no solo el asunto de la opinionitis. Y ese esfuerzo, pues se vio reflejado en el libro, ¿no? Sí, creo que ustedes tomaron de manera muy minuciosa esa propuesta que hicimos al comenzar Primer Movimiento de ayúdenos a poner en contexto aquello que solo escuchamos como un grito, como una manifestación de indignación. ¿Qué barbaridad con Trump? ¿Cómo quiere hacer eso? A ver, ¿pero qué implica? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Quién está involucrado? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo? O sea, todas estas cosas que de pronto... Ay, en ese stand aparecen de pronto luces neones de no, personalidades. Luces neones, aparecen exgobernadores y entonces me están poniendo muy nerviosa. Qué mal. Pero bueno, no. Realmente darle contexto al trabajo periodístico, ¿no? Darle otra dimensión, que es lo que buscamos hacer en Primer Movimiento, es complicado. Es complicado sobre todo cuando no se tiene se ha formado a periodistas científicos, pero ha sido un trabajo muy arduo y muy a cuentagotas. Desde la UNAM se hace, pero es complicado. ¿Cómo fue convertirse de pronto en periodista científico? Pues yo creo que hicimos ese ejercicio de intentar integrar, y yo creo que mucho desde las herramientas de la divulgación de la ciencia, intentar integrar las noticias, pero siempre buscando que la gente tuviera... poderle hacer llegar a la comunidad de Primer Movimiento, a la comunidad de Radio UNAM, la información científica más reciente y tratar de explicar también cómo se están llegando esos conocimientos. Hay un artículo que me acuerdo mucho, es muy bonito, de cómo descubrieron que hay 3 billones de árboles en el planeta, cómo los cuentan los científicos, ¿no? Entonces no solo es el dato, sino platicarle a la gente, y bueno, ¿cómo hicieron eso? ¿Qué los contaron de uno en uno? ¿No? Y luego había temas bien lindos, me acuerdo mucho del oso grolar, porque ese nos lo pidió Benito, de qué estaba pasando ahora con el deshielo, que comienza, la evolución de los osos polares es relativamente reciente, y entonces todavía hay una cierta, digamos, capacidad de esta especie para mezclarse con los osos grizzly. Y entonces, como ambas poblaciones están decayendo, pues no hay con quién darse cariño, ¿no? Y entonces ya comenzaron en realidad a tener un retroceso en la especie, y una posibilidad a largo plazo para los osos polares es volverse osos grolares. La especie como tal va a desaparecer, pero bueno. Entonces yo creo que esa era la idea, ¿no? Intentar mezclar la divulgación de la ciencia, acercarla, hacer este ejercicio de periodismo a partir de lo que nosotros, Mireia y yo somos biólogas, yo me he ido especializando en cuestiones de divulgación de la ciencia, y pues las dos nos metimos de pronto en este tema de cada semana una noticia, ¿no? Permíteme agregar, Marjorie, esta participación de Primer Movimiento, esta columna en Primer Movimiento, tiene antecedentes que a mí me parecen importantísimos. El trabajo que el Puma realiza con Radio UNAM desde hace ya muchos años dio paso y también dio muchas ideas para realizar otros programas, ¿no? Muchos años atrás estaba Nuestra Huella en el Planeta, que fue precisamente cuando era el programa universitario de medio ambiente, la primera, digamos, tanda de cápsulas de medio ambiente que la UNAM no tenía. No, bueno, pero no es eso. No, eso no existía. Nos enamoramos de los temas, ¿no? ¿Sí o no? Había una pasión profunda por estos temas y cómo se divulgan, qué se dice. Y eso era desde el Puma. Es decir, cuando llegan las crónicas de Primer Movimiento, hay un trabajo muy profundo de cómo se pueden decir estas cosas, quién las dice, y no es nada más, hola, soy Mireia Imas,
chequen qué inteligentes. Es un trabajo de Mireya, es un trabajo tuyo, es un trabajo de todos los amigos del Pues. Y entusiasma muchísimo saber que hay una parte en la universidad que está haciendo todas estas cosas y que tiene una voz tan poderosa. Muy emocionante, sin duda. Pues, ¿dónde se consigue el libro? ¿Cómo? Pues aquí en la feria yo tengo que ir a conseguir el mío. No, me dijeron que estaba mi libro por Marjorie. aquí, yo por eso vine a la FIL. Vine a la FIL porque me dijeron que aquí estaba mi libro. Muy bien, bueno, pues suponemos que En las ediciones de la UNAM. Son se las va a publicaciones UNAM. distribuir donde se distribuyen las ediciones de la UNAM, en las librerías, en la zona, en aquello que llamamos la zona comercial. ¿Tú vas a vender en el Metro, Benito? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Dice, Vamos a tener en radio. y En hay Radio también UNAM, que es vamos a que hacer todo para lo edita la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la de GACO, la publicación es UNAM y Radio UNAM, obviamente, porque aquí nacieron esas crónicas. tú tienes también los cursos de verano. Ya sé que, digo, Vamos a apenas hacer uno de comienza, pero invierno. tengo la impresión de que esos cursos también tienen un espacio como para hacer libros, ¿no? Como la labor que estás haciendo está Les digo que cada vez que Marjorie. me invitan los de Radio UNAM me dejan más chamba. Pero sí, cómo no, vamos a Es hacer muy un agradable manualito. ser amigo nuestro, ¿verdad? ¿Qué Muchísimas otras gracias, crónicas? Marjorie González. Bueno, sí, ya mejor las leemos, ¿verdad? Porque Mejor se las viene leemos encima. porque ya tenemos un poco el tiempo encima. Nos vamos. Muchísimas gracias, Marjorie González. Gracias a ustedes. Nuestra cazadora recolectora de cabecera. La Nuestra Miss de los periodista. residuos. La Miss de los Mis residuos. residuos, sí, muchísimas gracias, Marjorie González. Nos vamos a música. Vamos a música, vamos a oír de la orquesta Boabab Colette. Baobab. Es el
matumbe. Primer movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Crónicas desde la FIL con Antonio Quijano. Queridísimo Toño Quijano, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días a todos. ¿Qué andas haciendo? ¿A dónde te fuiste esta vez? Ayer fui a la inauguración del Salón del Cómic y Novela Gráfica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por primera vez. Qué bueno, porque yo tenía... Ajá. Por primera vez la FIL va a tener un lugar dedicado a esta oferta cultural que, si bien había tenido espacio en anteriores ediciones a través de las distintas editoriales, ahora tendrá un espacio propio. Escuchemos a la directora del festival, sí, de la feria, Marisol Schulz. Para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara era una meta, una asignatura pendiente tener un espacio del cómic y la novela gráfica. Hemos querido abrirlo hoy, es muy significativo para nosotros este momento. Estamos hablando de una serie de módulos localizados en un sitio, como ustedes ven, específico, porque los cómics existían dentro de la feria, pero estaban dispersos en todo área internacional y área nacional. A partir de este año tenemos este pabellón del cómic y la novela gráfica que, como ustedes están viendo, va a poner énfasis en los contenidos, en la parte literaria, en la parte impresa del cómic y no en lo que rodea, que es lo que muchas veces estos festivales que se hacen. No tenemos nada en contra de lo que se haga alrededor del cómic, pero esto es diferente. Queremos hacer un salón, un pabellón del cómic, un salón del cómic y novela gráfica que tenga un foco específico en los contenidos. Ahora sí que lo que esté alrededor del cómic no me lo meta al salón del cómic, por favor, que aquí vamos a hablar de buenas historias. Justamente estuvimos hablando a lo largo de esta semana de la importancia de la historia dentro de la novela gráfica. Sin historia no hay película, sin historia no hay narrativa gráfica, sin historia no hay un entendimiento de la imagen, ¿no? Que es lo que también luego hemos discutido en otras ocasiones con el tema del álbum ilustrado. Es interesantísimo este debate. Sí, así es. Bueno, para que este pabellón fuera posible, pues no fue... digas así, di la verdad, Toño Quijano, que era un pasillo. Sí, bueno, es un pasillo. Yo me dijeron dónde estaba, buscaba el Salón del Cómic hasta que alguien nos dijo, bueno, va a ser todo este pasillo. Esperemos que para las futuras ediciones de la FIL sea más consolidado y sea más acotado. Y bueno, pues también es un esfuerzo tanto de Armando Montes Santiago, coordinador de expositores, como de Mariño González, que es coordinador de prensa de la FIL. Escuchemos a Armando Montes Santiago. Hay un área de exhibición con 27 stands. Tenemos expositores de Argentina, México, Ecuador, Colombia
y uno de Estados Unidos. Tenemos un stand colectivo llamado Leemos Cómics, donde 32 autores y editoriales independientes ofrecerán su material. Tenemos un set de medios donde habrá entrevistas y trabajo de prensa para todos los artistas que estarán presentes. Tendremos una fábrica de cómics con sesiones de 66 artistas donde van a interactuar con todo el público, y por supuesto tenemos esta zona de presentaciones, este foro llamado Foro Rius del Salón del Cómic, donde habrá 37 actividades. Y justamente ayer, a mí por lo menos me tocó ver una de las muchas actividades, fue muy emocionante. De pronto estaban sentados argentinos, españoles, estaba Bef. Yo no sé qué estaba pasando ahí, porque íbamos caminando y Bef nada más sonreía como de, no te puedo saludar porque estoy en medio de la presentación. Y le tomamos una foto. Y, bueno, en fin, es muy emocionante saber que todos los autores se reúnen por algo que realmente les apasiona y en defensa de un género que les llega a sus fibras, Toño. Sí, la breve inauguración tuvo lugar en el Foro Rius, dedicado al monero autor de Los Agachados. Y justo escuchemos a Mariño González, quien es coordinador de prensa de la FIL Guadalajara. Venga. Yo simplemente quiero decir que estamos muy honrados que la familia del maestro Rius, lamentablemente fallecido este año, nos haya autorizado para nombrar a este pequeño foro dentro del Salón del Cómic, Foro Rius, que va a ser nuestro foro principal y que esperamos que en un futuro crezca, que albergue más actividades y más público, ¿no? Porque nosotros creemos en los cómics, nos gusta leer cómics y creemos que son parte fundamental del futuro de la industria editorial. Sí, el foro tuvo su primera actividad con una charla que ofreció el director de TV UNAM, Armando Casas, que pues es muy aficionado a los cómics, y precisamente habló sobre el trabajo de Rius. A ver, ¿tenemos el audio? Bueno, y de paso le mandamos un gran abrazo a Armando Casas. Armando y a Casas, toda la banda pues, de TV UNAM. ha hecho documentales sobre los moneros y sobre la historieta mexicana. Entonces él habló sobre este trabajo de Rius. A ver. Transmitió la enseñanza de algo que fue absolutamente inusitado en la historia de la cultura mexicana, que es el cómic, el cómic didáctico del cual es creador Rius, conoce en México y en buena parte del mundo, ¿no? O sea, Rius hizo algo muy excepcional. Enseñó a la población a través de la historieta, de diversos temas que además no se trataban y no se conocían en la mayor parte de sitios, ¿no? Evidentemente desde la política, que además políticamente tenía una posición muy clara, una posición que la gente compartía en general y además que no se podía hablar en los demás medios, y eso le costó casi la vida en su momento. Le hicieron un conato de fusilamiento en tiempos de Díaz Ordaz a Rius. Todo esto lo cuenta él mismo en un libro que se llama Rius para principiantes. Hay que conseguir estos libros. Y hay Rius para principiantes. Hay que sentarnos con Armando Casas a que nos cuente Además más. hay un documental que Armando Casas hizo que se llama precisamente Rius para principiantes, producido por TV UNAM. Y precisamente Armando Casas nos habló de esta dignificación del cómic o la novela gráfica. Tenemos ya obras maestras de novela gráfica. Inclusive tenemos lo que yo considero que es el hito de la novela gráfica que hizo el gran cambio, el parteaguas, que es la novela gráfica Maus de Art Spiegelman, que es una joya y una maravilla, pero lo importante es que ganó el premio Pulitzer. Entonces, que ya una novela gráfica haya sido reconocida de esta manera, permitió que muchos autores entendieran que este espacio, o supieran que este espacio era un espacio de autor, un espacio de creación y un espacio literario. Y hay que decir que históricamente la novela gráfica o la historieta siempre estuvo tratando de ser aceptada en el mundo de las artes visuales y que siempre fue considerada menor en ese mundo. Llegará un día en el que a la novela gráfica, al horror, al género también de literatura, de comedia, a la novela romántica, a la rosa, que todos estos dejen de llamar los géneros menores y que dejemos también de decir, ¿cómo le hizo para ganarse un premio? Mira, el periodismo, un Nobel. ¿Cómo lo logró? Eventualmente, yo creo que podremos construir lugares respetables para todos estos espacios y que dejen de llamarlas de género, entre comillas, y simplemente sean parte de la literatura y parte de la narrativa como lo son todos los demás, ¿no? Y esa es una lucha que bien señala Armando Casas en lo que nos está contando. Sí, y también tuvimos la oportunidad de conversar con Damián García, de Familia Usaca,
quien es dibujante y es emprendedor en este tipo de empresas, de impulsar el cómic, y él agradeció que la FIL ya tenga un espacio dedicado a este género. Me parece que es muy adecuado porque realmente estamos en la etapa en la que es como este boom, ¿no? De que las personas, ahora sí que normales, empezamos a hacer nuestros cómics y los empezamos a vender. Entonces ya no estamos solo en expos de cómics o festivales de animación, sino también nos estamos abriendo a ferias del libro donde pues siempre hay lectores y siempre hay gente que busca algo nuevo y está dispuesta a nuevas ideas. Y Contamos con un último audio, sí, querido Toño. Sí, y bueno, finalmente él consideró que el cómic puede ser un buen inicio para los lectores. Ayer nos visitaron centenares de jóvenes y se acercaban mucho a este género, sobre todo. Ándele. Yo llevo 3 años comercializando, entonces en esos 3 años han sido pocas las ferias del libro, pero las pocas ferias del libro que hemos ido nos han recibido con los brazos abiertos y de hecho los mismos organizadores están felices de que llevemos cómics, porque al final de cuentas, por ejemplo, a los niños les llama la atención que son dibujos, entonces es una introducción y fomentarles la lectura. Entonces me parece muy adecuado que lo hayan abierto y pues esperemos que lo sigan haciendo año con año. Y así será. El próximo año acá nos veremos y esperemos que siga la novela gráfica gritando por los pasillos. Sí, bueno, nada más mencionar que estas actividades del Salón del Cómic y Novela Gráfica culminan el próximo domingo. Así que si están por acá en Guadalajara, dense una vuelta. Todavía tienen tiempo. Sí, excelente. Gracias, querido Toño Quijano. Nos escuchamos la próxima semana ya de regreso a la Ciudad de México. Sí, muchas gracias a todos. Pues Hasta luego. fue una delicia Gracias, poder Toño. escuchar estas crónicas, realmente nos sentimos como parte de las discusiones que se dieron en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pasamos por los acosos a la civilización, por el coloquio, también nos dimos una vuelta por el pabellón de Madrid y estuvimos discutiendo Madrid, Cataluña, cómo se llevan con Guadalajara, cómo se llevan con la Ciudad de México. Hablamos de neurociencias. ¿Qué controversia con las neurociencias? Hablamos del Salón del Cómic y bueno, tantos temas que se van a quedar para las futuras discusiones. Muchísimas gracias, querido Toño Quijano. Gracias a todos ustedes. Vamos a una pausa y regresamos a esta tercera y última hora de Primer Movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos. Cómo me gusta estar gritando, ¿verdad? Discúlpenme, señores ingenieros, discúlpenme, productora. Es que uno se emociona porque esta es la última hora de Primer Movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nos da, así como nos da gusto, también nos da melancolía porque pues, fue una experiencia muy rica con el equipo de TV UNAM, con el equipo de Radio UNAM. Querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo viste esta hora? Pues esta semana, todo. Sí, muy interesante, ha sido un tejido fino el que hemos tenido oportunidad de hacer en esta transmisión que hemos hecho en colaboración y en conjunto con TV UNAM y Radio UNAM, de entender gran parte de la problemática, no solo editorial, sino del pensamiento latinoamericano y cómo se construye en un conjunto de autores y de ideas y de libros que son propuestas no solo para el año venidero, sino en realidad para el siglo que estamos habitando en este inicio. ¿Cuántas ferias de Guadalajara del libro, querida Juana Inés de esa, ya llevamos juntas?
que nos vamos juntos todos acá en el programa. 3. Esta es la tercera. 4, 3, La 2, tercera. 1, 3. La tercera. Pues bueno, vamos dándole curso a este programa, seguimos platicando de aquello que se ve de aquello que se ve en todos lados, que está en la narrativa, está en los autores que son rockstars y que caminan por las ferias y van circundados de lectores, pero también todos aquellos textos, todas aquellas reflexiones que nos sirven para ir construyendo otra realidad, para ir pensando la realidad de manera distinta o para irla pensando junto con los académicos y los investigadores de este país. Vamos dándole curso también a esta otra parte de la feria. Ya está llegando gente, ya están llegando niños y adolescentes, como se darán cuenta. Pero por lo pronto nos vamos a música, Luisa Iglesias. Nos vamos a música y tenemos una complacencia. A ver, si no me equivoco, Isacoro 5, mejor conocido como Mitlantecutli, ¿así? Nos escribe y nos pide El Desierto con Laza de Cela. Es interesante porque esta mujer, hay que contar un poco su historia, falleció muy joven. Es una cantante que nace en los Estados Unidos, fallece en Montreal, es México-estadounidense. Y Laza de Cela fallece de cáncer de mama cuando apenas tiene, bueno, si nació en el 72 y murió en el 2010. Fallece muy joven y con un talento impresionante. Quizás su disco más famoso es el de La Llorona, y si no me equivoco, ahí es en donde está esta complacencia que es El Desierto, y creo que es de 1997. Por favor, Mitlantecutli, cuéntanos si es precisamente esta versión. Vamos a escuchar la siguiente complacencia. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He
venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Primer Movimiento y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan Centroamérica, después de la firma de los acuerdos de paz, violencia, fronteras y migración, es un libro de Natalia Armijo Canto y Mónica Toussaint, editado por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. En 1996 fue firmado el Acuerdo de Paz en Guatemala, el último pendiente en Centroamérica. Aunque este acuerdo abrió una nueva etapa que ponía fin a la violencia de las guerras civiles en la región durante más de un cuarto de siglo, la Centroamérica de la posguerra no ha alcanzado aún la paz. La violencia se ha manifestado de muchas maneras, sobre todo por las mismas causas estructurales que dieron lugar a las guerras civiles y también por el crecimiento del crimen organizado que ha elegido esta región del planeta como una de sus más preferidas. Y hay que decirlo, Miguel Ángel, este libro se presenta el día de hoy a las 10 de la mañana. Ahorita. Nuestra invitada, en cuanto terminemos esta conversación, se va corriendo. Va a ser a las 10 de la mañana en el Salón Alfredo Plasencia del Área Nacional, en la planta alta del Expo Guadalajara, en estos salones donde de pronto se reúnen todos los autores, platican entre ellos y bueno, uno puede ver la cantidad inmensa de lectores que entran y salen a las presentaciones y se vuelve muy emocionante. La doctora Natalia Armijo Canto es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, dirige el proyecto Migración y Seguridad, Nuevo Desafío en México, apoyado por la Fundación FOR. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. A ver, tenemos precisamente este libro con nosotros, Centroamérica, después de la firma de los acuerdos de paz, violencia, fronteras y migración. ¿Qué tantos temas se tocan aquí? Porque le echamos un ojo y fue muy emocionante. Empezamos aquí todos a discutir fuera del aire. Sí, es que realmente, pues cuando se firmó el último acuerdo de paz, que ustedes ya mencionaron, que fue el de Guatemala con la URNG en 1996, todos queríamos pensar que se abría una nueva época con otras oportunidades para Centroamérica que había sido tan castigada por la violencia, ¿no? Y desafortunadamente no fue así. O sea, pues siguió la pobreza, siguió la desigualdad, fue un retiro abrupto de Estados Unidos, porque como ya se dejó de pensar al mundo en términos de comunismo, capitalismo oeste, dejó de ser importante en algún momento. Fueron muchas cosas. La violencia tiene causas internas, estructurales y también tiene, pues, otras aristas que tienen que ver mucho con la comunidad internacional, ¿no? Entonces, en ese libro pues tratamos de ver qué ha pasado en estos años después de la firma de los acuerdos de paz y pues es muy triste que ese tenga que ser el título del texto, ¿no? Pero realmente al interior la cuestión de las maras, la cuestión de la reestructuración de las policías, las mismas relaciones con Estados Unidos, el que la democracia se reduzca meramente a lo electoral y se descuide la democracia social con todos los pendientes que quedaron, el desencanto, o sea, muchas cuestiones que es lo que tratamos de recoger en este libro, pero bueno, también tratando de tener un hilo conductor que nos lleve a propuestas, ¿no? Pasó de ser el corredor de la revolución, como decía Reagan, a ser el corredor de la miseria, que se encamina a la bestia y a Estados Unidos a través de México. Sí, la cuestión de la migración es muy triste y nos toca muy, muy de cerca, ¿no? No podemos hacernos de la vista gorda. México ha tenido una parte importante de responsabilidad en cómo se ha convertido en un problema tan crítico. Tenemos casos espeluznantes como la matanza en 2010 de Tamaulipas, de San Fernando, pero pues todos los días tenemos noticias en los periódicos, ¿no? Y bueno, y sobre todo por la incursión cada vez más visible del crimen organizado. No era lo mismo migrar cuando le pagabas un pollero que te iba a cruzar y te llevaba, a migrar en un corredor que ya no era el corredor del comunismo, pero también se ha convertido en una de las principales rutas del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, como que pobre Centroamérica, porque le tocó la confluencia de muchísimos factores que hacen de esta región un polvorín.
y sobre todo la lacerante pobreza y exclusión, ¿no? Tenemos a dos de los países más pobres de América Latina, que son Honduras y Nicaragua, sin embargo con expresiones muy distintas. Nicaragua es de los países menos violentos y Honduras es de los países más violentos. Entonces no es directo tampoco el vínculo entre violencia y pobreza, ¿no? Pero sí hay, o sea, sí hay un problema de violencia, de lo que hemos hablado cuando hablamos de migración, sobre todo de proveniente de Centroamérica, es de que hay una necesidad de salir porque si no te mueres, ¿no? O sea, y entonces a lo que se va es a un futuro incierto, a una muerte probable, para huir de una muerte segura. Y de un futuro y de una negación de futuro. ¿Qué esperanzas se tenían cuando se firmaban estos acuerdos de paz y cómo se nos han ido transformando? ¿Cómo vemos hoy a Centroamérica? Porque ahora, afuera del aire, hacíamos un recuento de Honduras y su situación electoral. Por supuesto, Guatemala. Ya no llegamos a Jimmy Morales. Ya no llegamos a Jimmy Morales, pero siempre queremos llegar a Jimmy Morales. ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con todos estos países que tenían una esperanza, que representaban una esperanza y que han ido probando otras cosas? Yo creo que yo definitivamente... Yo sigo apostando, ¿no? Yo sigo apostando por algo distinto. Yo digo que en ese momento pues ya mejor cerramos los libros, no tendría caso nada más hacer como un viacrucis de problemas si creyéramos que ahí es donde se acaba, ¿no? Sí, ciertamente, no... El libro es sobre Centroamérica, aunque es una realidad que compartimos en muchas otras regiones de América Latina. Lo estamos viendo ahorita, recientemente con las elecciones de Honduras. ¡Qué desastre! No se reconoce al ganador, fallan los pronósticos, etcétera. Pero definitivamente esas elecciones tampoco iban a ser la solución, o sea, porque el problema va mucho más allá de lo electoral. Natalia. Y yo creo que el gran reto es recuperar desde abajo qué es lo que está sucediendo y de dónde están surgiendo las propuestas. Justamente, ¿podemos detenernos un momento en ese tema y platicarle a los que nos escuchan y a los que nos observan un poco más de qué fue lo que pasó en Honduras y por qué es tan desastroso, por qué las encuestas significan tanto para una discusión como esta? Se nos atraviesan, chamacos, pero es que es muy interesante precisamente puntualizar, porque creo que es un ejemplo de todo lo que está pasando en la región. ¿Podemos entrarle un poquitito más? Bueno, Honduras realmente es paradigmático, ha llegado a ser el país más violento de toda la región. Es un país sumamente pobre desde hace mucho. Es un país donde no hubo una guerra civil como tal, como sí la hubo en El Salvador o en Guatemala o en Nicaragua, pero que le tocó ser la base de operaciones de la contrarrevolución, ahí con todo el apoyo de Estados Unidos. Entonces eso deformó mucho la situación. Sin embargo, es un país donde también se ha caracterizado porque existe movimiento social. Yo conozco regiones del norte de Honduras, en el Progreso, donde ves que las personas pues le siguen apostando y le apuestan al medio ambiente y bueno, Honduras fue muy castigada por el huracán Mitch, fue que nos desató toda esa ola migrante. México casi no recibía migrantes hondureños a partir de 1998. Ahí se la lleva con Guatemala y hay grupos de edad en los que hay más hondureños que guatemaltecos, ¿no? Y entonces... le ha apostado, pero bueno, es el único país donde también ha habido un golpe de Estado reciente, cuando pensábamos que eso ya no era posible en América Latina. Pero el gobierno de Micheletti de 2009 a 2013 fue completamente ilegítimo. ¿Y qué hicimos la comunidad internacional? Acabamos todos por reconocerlo. Entonces yo creo que eso es algo que también nos tiene que cuestionar muchísimo. Entonces, obviamente estas elecciones pues eran muy cuestionadas también desde el principio, en su forma de organización, en todo. Hay quien no cree que hubiera ninguna propuesta de las personas que estaban participando, un montón de candidatos, que realmente recogiera lo que se ha gestado desde los movimientos sociales. Y ahorita el presidente Orlando, que se quería reelegir a pesar de que era inconstitucional, está enojadísimo porque todas las encuestas los mostraban como favoritos, y entonces ahora el pleito es contra los encuestadores y las compañías que se han enriquecido, dándoles por su lado a los grupos de poder, y realmente pues el panorama, pues bueno, tendrán que reconocer al ¿cómo se llama?
Natarraya, ¿cuál es el nombre de...? Salvador Nasralla. Nasralla, sí, que lo relaciono con mantarraya. Sí, pero a muchos nos pasa eso, exactamente. Sí, así es. Sí, y sin embargo no va a ser la solución. Los problemas de Honduras son muy profundos. La cuestión de la juventud en Honduras es terrible, de los penales, la situación de sobrepoblación, etcétera, ¿no? Hay una parte también, este libro muestra el deterioro de la política exterior mexicana desde las cumbres de Tuxtla, desde el programa Puebla-Panamá, el programa Mesoamérica, la implantación exclusivamente de programas del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que no ha tenido una política clara. Cuando México fracasa en las negociaciones con Contadora, coloca en Centroamérica, en los propios países, la necesidad de negociar en los puntos antagónicos entre ellos para llegar a acuerdos de paz, pero es el gran fracaso de la política exterior cuando México había sido como el gran representante de la conciliación latinoamericana en el siglo XX, ¿no? Es muy triste y también me da mucha tristeza que no esté la doctora Mónica Tucena aquí, porque de hecho ese es su tema y lo maneja súper bien con toda la información y pues es una de las mayores expertas, yo creo, en esto de la historia diplomática, ¿no? Pero realmente el papel de México en Centroamérica fue fundamental. La doctora Tucen tiene libros sobre historias de vida de embajadores que les tocó muy de cerca estar atendiendo toda esta situación, y a México nos veían así con un cariño llegar y todo, y de repente pues se decidió que dejábamos de lado esto y que queríamos volvernos primermundistas, ¿no? Y entonces dejamos de ver hacia Latinoamérica y empezamos a querer parecernos más a Estados Unidos, a Canadá, etcétera, y siempre en una posición de subordinación. Dejamos de ser hermanos para volvernos subordinados, y eso sí ha sido muy triste en la política exterior de México, ¿no? Se ha perdido esa política exterior de principios que tanto prestigio nos había dado a nivel internacional, para ver algo que quiere ser pragmático, pero que ni aún así ha logrado los resultados que se esperan en cuestiones de economía, de comercio, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante, y creo que les recomiendo mucho que lean el artículo de la doctora Tucena aquí a los que nos están escuchando en el libro, a los que estén interesados en las cuestiones diplomáticas, ¿no? Me llama también la atención el tema de los derechos humanos, cómo se trabaja en este libro pensando en las dificultades tan distintas que pueden enfrentarse en esta región, pero que se abordan desde esa pregunta de ¿por qué siempre estamos poniendo a discusión los derechos humanos y más en espacios como este? ¿Qué pasa? Y fíjate que ahí fue muy bonito, porque la autora de ese último artículo, José Nipen, es la única de todos los que estamos colaborando en ese libro que no viene de la academia. Ella trabaja en Fundar, que es una asociación civil y siempre muy enfocada a esta cuestión de derechos, ¿no? Entonces, ella hace como todo este recorrido de cómo podría existir coherencia en una política migratoria en México realmente desde un marco de derechos. Y es que imagínense que no teníamos una ley de migración hasta 2011, seguíamos funcionando con una obsoleta ley de población que criminalizaba terriblemente a los migrantes, etcétera, y que bueno, eso se ha convertido, porque mucha gente dice, pero es que no es el Estado el que está violando los derechos humanos de los migrantes, son los maleantes, son los no sé qué tanto, pero bueno, ahí la responsabilidad de proteger el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida, que es el primero que se pone en riesgo para esta población, ¿no? Entonces sí creo que es bien interesante recuperar desde una organización de la sociedad civil que ha estado en la práctica de los derechos humanos, una reflexión muy seria y bien documentada sobre cuáles son los retos de México para una política migratoria con un marco de derechos humanos. Es muy interesante también ver, por ejemplo, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a El Salvador y ver una comitiva de recepción enorme, ¿no? Muchos salvadoreños, y es que hay que ir con un coche atrás, el coche donde va uno en medio y un coche adelante para que no haya saltos del aeropuerto a San Salvador. Y tiene que ver, por ejemplo, cuando se hacen viajes ahí, con la gran relación de la gran comunidad de empresarios y de pequeños comerciantes que hay en Estados Unidos, y que también son están en la balanza del gran detonador de la violencia, la relación entre migración a Estados Unidos, una población establecida, y la gente que regresa episódicamente a estos países y que son el eje de los secuestros, de la violencia organizada, y hoy de una mara que está internacionalizada y que está en Estados Unidos también. Pues ahí surgió, ¿no? Y bueno, eso se ha repetido mucho, no es ninguna novedad, pero yo nada más quiero que no se nos olvide
que cuando Centroamérica dejó de ser importante para Estados Unidos, porque había recibido pues muchos migrantes durante la guerra, etcétera. Bueno, pues ya vamos a regresarlos, y que no les avisó a los gobiernos de la región, y les regresó personas que no tenían ningún arraigo en sus lugares, muchos ni siquiera sabían hablar español, y otras personas que sí habían cometido delitos, allá abrió las cárceles y los regresó a países que estaban saliendo de una situación de violencia y de conflicto, que tendrían que haber dedicado sus energías a la reconstrucción. Y entonces, bueno, eso sí generó problemas sociales muy, muy, muy fuertes, y este fortalecimiento de la Mara, que no es así como... Yo no suscribo eso de que sea una organización bien articulada, etcétera. No, realmente son señales de violencia que desafortunadamente han sido aprovechadas también por grupos criminales para ocuparlos en eso que tú estás diciendo. Y eso nos deja, bueno, a mí lo que más me preocupa es qué pasa con la juventud que ahí está, la juventud de clase media, la juventud que quiere salir a divertirse, que quiere tener sueños, que quiere tener aspiraciones. Y para esto yo creo que entonces hay que recuperar otros temas que están ausentes de ese libro, pero que ya son el tema del próximo, que ya estamos elaborando la doctora Tucen y yo, y conjuntamente la Universidad de Quintana Roo y el Instituto Mora, donde queremos recuperar también esas otras expresiones musicales, artísticas, literarias, populares, además de seguir viendo cuál ha sido el desarrollo de todos estos temas centrales que nos han ocupado en la investigación. Antes de dejarte ir, porque sabemos que ahora tienes otra entrevista, saliendo de aquí, sales de aquí corriendo, vas a otra entrevista y luego ya vas a la presentación. Diriges el proyecto Migración y Seguridad, Nuevo Desafío en México. ¿Cómo se vinculan estos temas, migración y seguridad? Porque digamos, hemos sido muy poco congruentes, lo decías ya, Natalia Armijo, al momento de ver lo que estamos haciendo nosotros con los migrantes y luego quejarnos de lo que se hace con nuestros migrantes, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuáles son los temas de migración y seguridad? Mira, ese proyecto se hizo en colaboración con el CACEDE, que es otra organización, que es el Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia. Es un proyecto que financió la Fundación Ford. Y bueno, y precisamente ahí lo que hicimos, es un proyecto que ya terminó, lo que hicimos fue generar una reflexión muy intensa sobre este tema con personas de los países de Centroamérica y en todo. Hicimos seminarios en Ciudad Juárez, en Tapachula y en la Ciudad de México. Y sí, nada más para contestarte rapidito eso, no se trata de hacer un vínculo acrítico entre migración y seguridad, más bien se cuestionan estos estereotipos, ¿no? Sino que, bueno, la primera seguridad es la seguridad humana de los y las migrantes, ¿no? Entonces, y por supuesto que ahí sí hay un vínculo, y hay un vínculo con la seguridad pública, porque ellos muchas veces son víctimas de delitos, con la seguridad humana, porque nos ponemos en riesgo, pero no es cierto que exista un vínculo con la seguridad nacional, y eso solo es cuando se generan las condiciones para que intervengan otros actores que le disputan al Estado el uso de la fuerza, como son las organizaciones criminales, pero no los migrantes. La migración nunca ha sido un delito, es una estrategia de sobrevivencia, y como tal debe de gestionarse y tratarse. Pues cerramos esta conversación. No queremos, pero ha llegado el momento de despedirnos. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un verdadero placer, y son temas que se tienen que visibilizar y se tienen que seguir discutiendo todos los días. Doctora Natalia Armijo Canto, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo. Seguramente vamos a estar platicando muy pronto. Ha sido todo un gusto. Muchísimas gracias. Mil gracias. Si hay alguien escuchando desde Guadalajara, los esperamos a las 10 de la mañana en la presentación. Eso. Corran. Allá nos vemos. Bueno, gracias. Vamos a escuchar una canción que nos pidió Andrea González, que ayer fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, querida Andrea González. Y este es un cover, porque dicen por ahí que hay una luz que nunca se apaga. Es una canción de los Smiths llamada There is a Light That It Never Goes Out, y está cantada en esta ocasión por Dumb Dumb Girls.
Primer movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahora sí, ya estamos de vuelta en la última recta de Primer Movimiento. Y Miguel Ángel Quemain, seguimos aquí hablando de millones de cosas. Sí, justamente tenemos Inundación Castálida, que es esta aventura editorial que en el claustro se hace en el terreno de la literatura y que bueno, le damos la bienvenida aquí a nuestro editor. Es Alcázar, editor de Inundación Castálida y bueno, parte de las Brigadas para la Libertad y de un montón de proyectos editoriales. Cuéntanos qué es Inundación Castálida y sobre todo con qué espíritu nace, porque es una revista que lleva poco tiempo, pero que ya ha ido acuñando textos interesantes. Cuéntanos, ¿de dónde sale Inundación? Bueno, Inundación Castálida, como ya lo dijeron ustedes, es una revista de la Universidad de Claustro de Sor Juana que buscaba relacionar la vida cultural del claustro, los amigos que hemos hecho a lo largo de estos ya casi 40 años que lleva el claustro, con su comunidad estudiantil, ¿no? Que el claustro dé algo al mundo cultural fuera del ámbito universitario y al revés, ¿no? Es una revista que lleva un año, de hecho hace un año aquí en esta feria trajimos el número 0 y aquí con ustedes también vinimos a platicarlo, el número dedicado a Juan Rulfo, a los 100 años de Juan Rulfo. 100 Juan Rulfo. Y ahora llegamos a esta edición 31 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con un número dedicado a los 100 años de la Revolución Rusa. ¿Y cómo hablar de la Revolución Rusa ahora? ¿Qué más decir de la Revolución Rusa? ¿Cómo fue organizar este número? ¿De dónde sale la idea? ¿Con quién se aliaron para hacerlo, Ers Alcázar? Bueno, era inevitable no hablar de la Revolución Rusa, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros aliados? Principalmente, y como lo podemos ver en la portada, la gente del Centro Vladi. Claudio Albertani nos regaló ilustraciones de Vladi que están a lo largo de las 97 páginas que tiene. Esto me gusta comentarlo mucho. El número 0 dedicado a Rulfo tenía unas 50 y tantas, 60 páginas más o menos, y ahora llegamos a las 97 páginas. El Centro Vladi nos regaló las ilustraciones y varios amigos nos ayudaron a completar el contenido. Abordar a la Revolución Rusa desde el arte, ¿no? Desde el arte contra la opresión que se pudo llegar a dar. Tenemos un texto de Roberto Ruiz Guadalajara sobre María Yudina, hablando de su experiencia como una música que le gustaba la música religiosa, que le gustaba la música sacra, cuando la Unión Soviética, cuando el gobierno de Stalin quería que todo fuera nuevo. No había espacio para lo que había antes de la revolución, ¿no? Querían que el arte y todo, como la revolución, se reiniciara. Qué bonito, porque empezamos este programa, tú seguramente estabas dormido, maldito. Empezamos este programa hablando de Garrido Canaval. Entonces, bueno, pues sí, cuando se quiere partir de cero y olvidar todo lo que hay detrás, pues lo que hay detrás viene a recordarte que ahí está, ¿no? Claro. ¿Quiénes más participan y cómo abordar sobre todo el arte en la Revolución Rusa desde hoy, cuando la Revolución Rusa es algo que o se considera anacrónico o se considera todavía vivo, pero con sus asegúnes, cuando se añoran esos momentos? ¿Desde dónde hablar del arte en la Revolución? Mira, empezamos el número con un texto de Todorov donde justamente habla de esto, ¿no? ¿Qué es lo que produjo la revolución? Sí, claro, la Unión Soviética sí fue un parteaguas en la vida de todo un siglo a nivel mundial, pero fue un parteaguas en el arte, ¿no? La reinvención, porque obviamente hubo y las expresiones que tenían que existir para expresar lo que se estaba viviendo desde el lado de los que apoyaban a la revolución y desde quienes no, ¿no? Podemos ver eso también en un texto de
Bueno, primero mencionar un texto de Juan Villoro que nos regaló para un adelanto de su nuevo libro, La utilidad del deseo, donde revisa la literatura rusa antes y después de la Revolución Rusa, ¿no? Empieza hablando de Pushkin, ¿no? Hasta llegar a cosas muy, muy modernas como Yevtushenka, ¿no? Hace un análisis maravilloso, Juan. Y también un texto de Roberto Fernández Retamar, que no lo tenemos muy fresco últimamente a Roberto Fernández Retamar, pero es un gran poeta y un gran impulsor de la cultura en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo me encontré con un librito, una antología que había hecho Retamar sobre escritores rusos en 1968, con un prólogo maravilloso que él escribió de cómo él siendo joven, pues lo que los hacía seguir esa idea de izquierda artística y cultural, eran los poetas, eran los escritores de la Revolución Rusa como Mayakovsky, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué terquedad de seguir haciendo revistas? En México la tradición de revistas pues es enorme, y justamente en México parece que hacemos las revistas no para que pasen, sino para que se queden, ¿no? Hacemos revistas y coleccionamos revistas, y es una revista justamente cobijada por una institución, pero que se hace con todo lo que hay afuera de la institución, sí, ¿no? Es una característica que no representa al claustro, sino la capacidad del claustro por cobijar un proyecto de jóvenes y de gente que está fuera del claustro. No, y representa sobre todo las ideas del claustro, ¿no? O sea, sí, claro que participan alumnos del claustro, trabajadores del claustro, profesores del claustro, pero participan sobre todo las ideas, ¿no? La idea de promover la cultura, de promover la lectura, de promover artes plásticas, de promover la música, todo eso que le interesa a la universidad está aquí, ¿no? Y sobre todo muchos amigos. Es muy divertido que si nosotros pensamos en un texto sobre Octavio Paz o hablar sobre Paz, pues nos encontramos con que pues hay varias cosas de Paz ya en el claustro, ¿no? O exposiciones que se han hecho de tal cosa, de tal tema, ¿no? Tenemos ahí todo, y la idea es sacar todo ese material que la universidad tiene y mostrarlo al mundo y juntarlo con lo que está saliendo en este momento, ¿no? En uno de los números, en el segundo número que dedicamos a Elena Poniatowska, por sus 85 años y porque ganó la presea Sor Juana Inés de la Cruz, el reconocimiento más importante que da nuestra universidad. Por ejemplo, hicimos una entrevista a Luciano Concheiro, el joven ensayista, ¿no? Entonces es juntar a los jóvenes escritores con escritores muy reconocidos como Salvador Elizondo, por así decirlo. ¿Cómo es el proceso? Porque poco hablamos del trabajo de editorial en las revistas. Y bueno, pues sí, hay una cosa como de monomanía, digamos, está uno metido, sobre todo en estas revistas tan espaciadas, ¿no? No es lo mismo que hacer una revista quincenal o que hacer una revista mensual. Estas revistas muy espaciadas donde puedes tener tiempo como editor para hurgar, para concebir cosas. ¿Cómo es este proceso para ti? Pues hay tiempo y la verdad es que no, uno termina pasando una semana entera haciendo la revista, ¿no? Antes de mandarla a imprimir y que llegue corriendo y todo eso, ¿no? Pero pues es revisar nuestros intereses, ¿no? Y revisar cómo hemos participado, qué nos gusta, sobre todo revisarnos a nosotros mismos. Nosotros somos lectores, yo soy un lector antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y en cada número está uno de los grandes escritores que a mí me ha acompañado, al menos uno, ¿no? Desde que yo me empecé en la lectura. Va con eso, con lo que a mí me interesaría encontrar en una revista, y que a veces no tengo el alcance, o que por ejemplo no me puedo pagar una revista de literatura o intelectual porque es muy cara, ¿no? Y esta revista es de distribución gratuita, está al alcance de todos, y pues intentamos meterle cosas que o se han perdido, o cosas que son nuevas, o cosas que no han salido a la luz, ¿no? Hace rato mencionaba a Salvador Elizondo, que a mí me encanta, y que además descubrimos que era un romántico terrible, ¿no? Porque para el número que dedicamos a España y al amor, porque salió en febrero, decidimos hacer un intercambio o poner los intercambios amorosos entre algunos escritores y escritoras con sus parejas,
y Paulina Lavista tuvo la amabilidad de regalarnos fragmentos inéditos de los diarios de Elizondo donde habla de ella, ¿no? Entonces, eso para mí es maravilloso, se hace así, tenemos una idea y con amigos. ¿En qué están trabajando ahora? ¿Cuál es el próximo número que vamos a ver? Pues estamos pensando en, primero, hacer un especial de la FIL, ¿no? Porque hemos trabajado muchísimo acá en la feria, y vamos a meter un pequeño dossier sobre la vanidad, ¿no? Que pues vamos a hablar, o bueno, ya hemos hablado con algunos escritores a ver si les interesa eso de la vanidad y que nos platiquen un poquito cómo ven ese tema, ¿no? Y creo que da para bastante. Y hablando de ello, ¿quién presenta el día de hoy? El día de hoy van a estar presentando la revista Elena Poniatowska, Fernando Rivera Calderón, Jorge F. Hernández, Antonio Rivero Tarabillo y Carmen Beatriz López Portillo, la rectora de nuestra universidad. Pues valdrá la pena asomarse. ¿Dónde se consigue? ¿En el claustro de Sor Juana? En el claustro de Sor Juana, en La Bota, que es Cultubar, ¿no? En El Hijo del Cuervo. Nos estamos haciendo de amigos así porque y es gratuita. Porque es gratuita y meterla a las librerías pues cuesta trabajo que te exhiban algo que no les va a dejar dinero, ¿no? Entonces pues estamos trabajando en eso, en poder distribuirla mejor y que pues esté en esos puntos de reunión donde más que ir a comprar un libro, uno va a platicar con los amigos, ¿no? Porque eso es lo que uno encuentra en una revista, una conversación con los autores. ¿Está en la red? ¿Se puede descargar? Sí, en la página del claustro, www.elclaustro.edu, ahí se puede encontrar la parte de publicaciones y descargar todas las revistas. Pues muchísimas gracias, Ezra Alcázar, editor de Inundación Castálida, esta publicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Gracias por platicar con nosotros esta mañana y por cerrar con nosotros esta edición de la FIL de Guadalajara, primer movimiento en la FIL de Guadalajara. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ay, nos vamos a música, pero ya perdimos el papelito. Vamos a irnos con Diego Franco, la danza chilacantonga.
Primer movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A mí me acaban de contar un chisme literario del cual no entendí nada, ni quién era quién, ni por qué. Ahorita te hacemos un dibujito, un PowerPoint muy facilito. Pero es que no era un chisme, era una novela. Esa es la maravilla de las cosas que nos enteramos aquí en la FIL. Escuchamos muchas historias por los pasillos, escuchamos muchos relatos y parecen chismes. Lo saco a cuento porque justamente ayer la conversación que tuvimos en el stand de la Ciudad de México hablaba sobre eso, ¿no? Sobre cómo todo lo que escuchamos a nuestro alrededor es potencialmente una novela o no. Y cómo siempre nos encontramos a alguien, no sé si les ha pasado, que dice, ¡ay, te tengo una historia re buena para un cuento, para una novela! Te la cuentan y dices, ¿qué? Como que hay un silencio muy incómodo. Yo estoy segura que hay una persona a la que esto le ha de pasar todos los días y es el director de Radio UNAM, queridísimo amigo, familia, Benito Taibo. ¿Cómo estás, Benito? Buenos días. Muy bien, quise sentarme los últimos Hola, minutos Benito. con ustedes después de esta troupe de circo que hemos realizado durante los últimos 5 días y que ha resultado francamente maravillosa y conmovedora y llena de imaginación y de prodigios. Y para agradecer, creo que es buen momento para agradecer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara todo lo que han hecho por nosotros. Mariño González, su coordinador de prensa. Buenísimo. Adrián Lara, que es el gran jefe de la feria. El jefe de todo. Que es el jefe de todo. Él es el hombre que nos ha ayudado a poder estar aquí en medio de la feria transmitiendo estos 5 días. Y bueno, que de verdad nos han tratado maravillosamente bien. Pues sí, muchísimas gracias a la feria por todo, gracias al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que nos envió 2 ejemplares de este cómic, novela gráfica, arte secuencial Yo Soy Yo, y que regalaremos cuando regresemos a la Ciudad de México, pues porque aquí las cosas, la dinámica y la logística se complican. Pero sí lo vamos a regalar. Sí, claro. Nos hemos encontrado con muchos libros. ¿Con cuántos libros te encontraste ahora, Benito? Con una ¿O caja. con cuántos no? Con una caja de libros que ya están empacadas y listas para irse. Cosas muy interesantes, cosas muy novedosas, autores que nunca había oído hablar de ellos, que yo creo que es la parte más importante de la feria, sobre todo autores centroamericanos, que si no es aquí es imposible conectar en la Ciudad de México. Oigan, otro agradecimiento, porque fue nuestra primera aventura conjunta con TV UNAM y la verdad es que ha sido un trabajo maravilloso. Agradecemos enormemente a todos los amigos de TV UNAM. Pero yo tengo que decir que no es la primera. ¿Pero ya qué? nos fuimos al Cervantino Sí, también, claro, estuvimos pero- echando relajo. Sí, pero Benito no estaba. Bueno. Pero yo no estaba. Ande. Entonces, esta es la primera oficial, ¿va? Y fue fenomenal, ha sido una gran Y experiencia. en nuestro equipo de trabajo, gracias, gracias, Guerreros. Vania. Un abrazo a Paco Ángeles, Paco Paquito Ángeles. Ángeles. ¿Nos estará viendo Paco Ángeles? Sí, claro que nos está Claro que viendo. nos Sí, está claro. viendo. Gracias a Eso. Vania, No tiene gracias a ninguna otra Frida, gracias a preocupación. Manuel, gracias a Paco, gracias a Paco Chamorro, Paco Mejía, gracias a los ingenieros, gracias Pepe, gracias Fercho, gracias a nuestro super jefe de información en la Antonio FIL, Quijano. Antonio Quijano, gracias a Amalia Fernández, gracias a Miguel Ángel, gracias a Luisa, gracias a Juana Inés. Gracias, Benito. Gracias. Gracias a todos. Ha sido una gran experiencia. Sí, y Los esa vamos a extrañar. instalación no se puede ver, toda esa instalación de técnicos de gran trabajo en equipo. Sí que se puede ver. Sí se y, puede ver. y por Se supuesto hay que puede darle ver. las gracias a todos Maravilloso. los que desde Radio Gracias, UNAM Juana Casas. están recibiendo, Claro, desde Adolfo sí. Prieto 133, están recibiendo esta señal y permitiendo que se hagan estas conexiones. Muchísimas gracias a Socorro Montes, nuestra operadora que está en cabina, a Arturo González, por supuesto, A Maripaz Jenner. sí, Andrés Ramírez, a Maripaz Ramírez. Jenner, Yo a veo Jaime que Frida Casillas, quiere decirnos algo, pero no sé qué es. a Pedro Villalobos, A Oscar. a Óscar Villalobos, a Óscar de Jerónimo, a todos aquellos que hicieron posible que viniéramos y que nos vieron partir con una emoción inusitada. Sí, ya váyanse. Oye, perdón, Luis, y también a Luis, nuestro superoperador Luis de Gerardo, transporte, Luis Gerardo. que nos está Gerardo. escuchando, seguramente nos está escuchando porque todo el día oye Radio UNAM, casi no oye reggaetón y seguramente allá afuera nos está escuchando con muchísima atención. Hay toda una cosa de asuntos tecnológicos aquí que es interesantísima. Cómo funcionan las cámaras de TV UNAM, cómo funcionan
funcionan los micrófonos de Radio UNAM, cómo se juntan, a dónde va cada señal, qué es lo que pasa, cómo todos hacen equipo con la FIL de Guadalajara. Ha sido una experiencia de verdad encomiable. Además nos despertamos temprano, estuvo divertidísimo. Esa fue la mejor parte Sí, de todo. estuvo muy divertido y nos la pasamos muy bien. Vamos a escuchar una postal sonora ya para despedirnos. Esto es de Foro FIL y regresamos aquí a Primer Movimiento. Postales sonoras de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017. Quiero ser Normandy, quiero ser el Watergate, quiero ser la vía alternativa porque de esta estoy seguro que os cansaréis. Quiero hablar con propiedad, que me acojan los Bardet. Quiero ser el tipo de persona que convierte tu dinero en la Postales sonoras de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017. Esto fue el grupo Benavente, que ayer mientras esperábamos que amablemente Luis Gerardo pasara por nosotros, pues estaban en el Foro FIL y pues Frida, que tiene un dedito, una grabadorcita muy inquieta, se lanzó a recuperar a este grupo español. Creo que más entusiasta que talentoso, pero seguramente alguien no estará de acuerdo conmigo y eso está muy bien. Está bueno, Pues claro. Está interesante. Yo creo que muchas manifestaciones distintas aquí en la FIL de Guadalajara. Todavía vamos a tener más bandas para los que se queden por acá en la FIL. Va a estar el Instituto Mexicano del Sonido, va a estar tocando el día sábado, si no me equivoco. Va a haber Dice más Frida cosas. que ya nos vayamos. No sé qué estás. Estamos en ese momento donde ya todos hacemos manos de béisbol, bueno, donde yo Todos empiezo a hacemos hacer así. Entonces, bueno, antes de que se les descoyunte alguno un pedacito, ¿qué tal que vamos leyendo los créditos? Tenemos Benito? una larga A ver, lista de ven. créditos. Primer Movimiento, esta emisión transmitida simultáneamente por Radio UNAM y TV UNAM, llegó hasta ustedes gracias a los conductores, Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemain y esos Juana van al Inés de ESA. Bueno, es van al final. La producción a cargo de Frida Saldívar Jiménez, la asistencia de producción Francisco Ángeles, la operación técnica Francisco Mejía, Emanuel Silva, muchísimas gracias, Gerardo Zurrosa en la cabina de FM en Adolfo Prieto. A ver, ¿dónde nos quedamos? La coordinación de invitados, nada más y nada menos que Amalia Fernández, en reportero y redacción Antonio Quijano, redacción y redes sociales Vania Nuche, sistemas Fernando Ramírez y José Gutiérrez, jefa de producción Maripaz Jenner, servicio social Miguel Verde y Uriel Gámez. Y tenemos a todo el equipo de TV UNAM también, Miguel. Todo el equipo de TV UNAM, Enrique Martínez, Miguel Velasco, Ulises Zamorano, René Alpizar, Eduardo Cervantes, Patricia González, Víctor Mendoza, Alfredo Aguillón, Fabiola Villavicencio, Chantal Quintana, Edgar Arano, Eduardo Rodríguez, Adrián Hernández, Diana León, Francisco Pérez, Juan Pérez y todos los gritos que oyen son de ovación a todo este gran equipo. Armando Casas, Diana León, Casas, gracias de verdad a todos. Esto fue un experimento que creo que ha sido muy exitoso. Yo la verdad es que es un privilegio para mí poder trabajar con todos ustedes. Oye, por eso tú vas a decir el mundo desde la universidad. Sí, gracias. Órale, Siempre tú he lo querido dices. hacer eso. Porque, órale, ya Venga. estás bien. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Y nos despedimos con Con música. música, Hogar, Dulce Hogar, de Chava Flores. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que nuestro propio hogar? ¿No eres de suave llegar a nuestra vivienda para encontrar la tranquilidad y el reposo? Clarín de órdenes, mi general. Por eso esta canción va dedicada a ese remanso espiritual que es el hogar, dulce hogar, donde solo en él podemos encontrar la paz, la calma,
el sosiego y... ¡Ay, Juanito! Lugarda estaba lavando mientras Herminia planchaba y afuera en la azotehuela de gritos Joba pegaba y el radio ya ni la muela por todo el patio sonaba. Escuincles no estén gritando. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.